y una ciudad que literalmente está siendo devorada por la misma tierra que le dio vida. Un gigantesco cráter escalonado de más de 400 metros de profundidad. Puedes caminar por lo que queda de los bordes históricos y observar cómo una pared colonial cuelga literalmente sobre el profundo abismo, recordando a todos que en esta capital de altura, el valor del subsuelo terminó pesando muchísimo más que las historias construidas directamente sobre él. ¿Se imaginan estar caminando tranquilos por una ciudad en la sierra, súper abrigados por el frío, admirando las casonas antiguas, doblar una esquina y de la nada, ¡pum!, encontrarte frente a un abismo gigante de casi 2 kilómetros que se ha tragado la avenida entera frente a tus ojos? Hola a todos y bienvenidos a una nueva investigación. Hoy salimos de Lima y nos vamos a más de 4.300 metros de altura para hablar de una locura urbana que parece sacada de una película de ciencia ficción, pero que es 100% real. Hoy vamos a explorar el drama de Cerro de Pasco, la capital minera del Perú y una ciudad que literalmente está siendo devorada por la misma tierra que le dio vida. Para entender la increíble situación de este asombroso lugar, primero debemos viajar en el tiempo y visualizar el innegable esplendor de sus años dorados. Cerro de Pasco no siempre fue sinónimo de un paisaje roto. Durante la época virreinal y los primeros años de nuestra etapa republicana, esta hermosa ciudad era conocida popularmente como la ciudad opulenta, gracias a la inmensa e inagotable riqueza de sus profundas vetas de plata y otros valiosos minerales. Así fue que se convirtió rápidamente en uno de los motores económicos más poderosos de todo el territorio nacional. Imagina una verdadera metrópolis enclavada entre las nubes. Un lugar tan rico y cosmopolita que llegó a albergar prestigiosos consulados europeos, amplias plazas empedradas, grandes casonas de estilos republicanos con techos a 2 aguas, uno de los ferrocarriles más altos e importantes del continente y un movimiento comercial absolutamente envidiable que atraía a miles de personas en busca de gran prosperidad. Era una verdadera joya arquitectónica y social en la cima del mundo. Un lugar donde el lujo, la inversión y el progreso convivían diariamente con el clima duro de la sierra. Sin embargo, el destino final de esta imponente capital de altura guarda una ironía verdaderamente asombrosa. Aquella misma riqueza incalculable que impulsó su crecimiento inicial, que financió sus hermosas edificaciones y que le dio vida y renombre a nivel internacional, es exactamente la misma fuerza industrial que hoy la está borrando lentamente del mapa. Y aquí es donde la narración da un giro drástico y nos golpea directamente en lo visual. Si visitas el centro histórico en la actualidad, ya no encontrarás la antigua y bulliciosa plaza de armas principal, ni los principales edificios gubernamentales de antaño, ni mucho menos los enormes barrios fundacionales. En lugar de todo ese rico patrimonio urbano, lo que domina el paisaje central es un enorme hueco en la tierra, un gigantesco cráter escalonado de más de 400 metros de profundidad, conocido formalmente en la industria como el Tajo Abierto Raúl Rojas. El impacto visual de estar parado en los bordes de este lugar es simplemente indescriptible. Es como si una fuerza descomunal le hubiera arrancado el corazón a la misma ciudad de un solo bocado. Las calles asfaltadas, las veredas por donde caminan los estudiantes e incluso las fachadas laterales de las casas actuales terminan de forma abrupta frente a un enorme precipicio de roca gris. No hay una transición suave, no existe una zona de seguridad tampoco. Tienes la vida urbana y comercial vibrando en una vereda y a solo 1 metro de distancia el abismo infinito de una operación extractiva de dimensiones gigantescas. Cerro de Pasco es hoy el único lugar donde una comunidad entera se asoma por la ventana y observa cómo su suelo histórico cede paso a la gran industria pesada. Pero ¿cómo diablos llegamos al punto en que un enorme cráter se adueñó del centro exacto de una ciudad capital? Para entenderlo, tenemos que ver cómo cambiaron las reglas del juego en la minería. Miren, durante siglos, la gente de Cerro de Pasco y la riqueza que vivía bajo sus pies convivían de una forma totalmente distinta. Antes, todo el trabajo era subterráneo, puros túneles y galerías oscuras que cruzaban la tierra sin hacerle daño a la superficie. La ciudad
creció feliz y próspera justo encima de este laberinto. Arriba, la gente hacía su vida normal en las plazas y mercados, y abajo, la chamba industrial seguía su curso, a cientos de metros de profundidad. Era una convivencia que funcionaba. Sin embargo, todo este frágil equilibrio superficial cambió radicalmente a mediados del siglo XX, específicamente a partir de la década de los años 50. Los grandes avances tecnológicos en el sector y la creciente demanda de recursos a nivel mundial exigieron un cambio total en la forma de operar. Las antiguas vetas subterráneas de alta ley comenzaron a agotarse lentamente y la extracción mediante socavones dejó de ser un negocio rentable, sobre todo para los inmensos volúmenes que el mercado internacional empezaba a solicitar. Fue en ese momento histórico cuando las grandes empresas mineras tomaron una decisión operativa que marcaría para siempre el destino geográfico y social de toda la población local. Decidieron implementar un sistema de extracción masiva conocida técnicamente como minería a tajo abierto, un modelo industrial agresivo de tamaño gigante diseñado para maximizar la rentabilidad, pero que exige irremediablemente el sacrificio de inmensas extensiones de terreno superficial, es decir, tenían que destruir lo que estaba arriba de las vetas. A diferencia de la minería tradicional, que simplemente perfora un túnel para alcanzar el mineral valioso, el agresivo método de tajo abierto requiere remover absolutamente toda la corteza terrestre que se encuentra por encima del yacimiento principal. Acá están los minerales, esta es toda la parte de arriba del terreno y todo esto es lo que tienen que sacar. Así funciona más o menos. Como les comento, es un riguroso proceso donde se dinamita, excava y se traslada la montaña entera, capa por capa, formando entonces terrazas escalonadas. Aquí les estoy dejando unas imágenes referenciales de cómo está actualmente la ciudad de Cerro de Pasco y el hueco del que les estoy hablando. Fue así como nació el gigantesco Tajo Raúl Rojas. Lo que comenzó en la década de los años 50 como una simple y controlada excavación a las afueras de los límites urbanos originales, se transformó rápidamente en un monstruo de crecimiento rápido y sin control. La maquinaria pesada, conformada por inmensos camiones de carga y palas mecánicas del tamaño de edificios enteros, trabajaba de día y de noche sin descanso alguno, ensanchando los bordes del gran abismo a una velocidad que los propios habitantes fundadores de la urbe jamás lograron dimensionar a tiempo. El verdadero drama logístico y humano comenzó cuando los estudios del terreno revelaron que las reservas mineras más valiosas e importantes no se encontraban en la zona periférica, sino que yacían directamente debajo de las zonas más céntricas, las densamente pobladas e históricas de toda la capital andina. El monstruo industrial necesitaba expandirse de forma geométrica para mantener su alta rentabilidad operativa, y la majestuosa ciudad se había convertido repentinamente en un enorme obstáculo físico que bloqueaba el paso de la maquinaria pesada. A partir de ese crucial momento, la sana convivencia se acabó. Esta se convirtió en una invasión implacable. Las vibraciones de la maquinaria pesada comenzaron a sacudir los cimientos de las grandes casonas, el polvo constante comenzó a cubrir los hermosos techos de dos aguas y el inmenso cráter inició su lento avance destructivo, listo para empezar a tragar, una por una, las emblemáticas calles de un lugar histórico que nunca imaginó ser devorado por la misma tierra milenaria que le dio la vida y la prosperidad en un principio. Lo que pasó después con el avance de este enorme tajo abierto llamado Raúl Rojas es de verdad uno de los episodios más dramáticos y locos de la historia urbana moderna. Imagínense a estas palas mecánicas gigantes comerse la tierra hasta que los bordes del cráter comenzaron a chocar directamente contra las casas de la gente. La empresa no solo compraba terrenos vacíos a las afueras, no. Empezaron a comprar, demoler y desaparecer manzanas enteras llenas de historia. La dinámica era súper dolorosa. Compraban las casas, muchas veces con la presión de la maquinaria pesada respirándoles en la nuca, y luego tumbaban todo para que el abismo industrial siguiera creciendo.
Fue así como el imponente corazón histórico de la majestuosa ciudad andina comenzó a borrarse literalmente de los mapas para siempre. No estamos hablando simplemente de calles secundarias o barrios abandonados previamente. La enorme hambre de este inmenso agujero de roca gris exigió la destrucción total de la emblemática Plaza Chaupimarca, el núcleo fundacional, político y comercial, donde durante muchísimas generaciones los habitantes se reunieron para festejar sus festividades más importantes. Es más o menos equivalente a que de pronto destruyan la Plaza de Armas acá en Lima. Por ejemplo, te hablo de los monumentos, las iglesias, los colegios donde se formaron los habitantes, el gran hospital central y los concurridos mercados tradicionales fueron destruidos por completo para permitir que las explosiones controladas y las excavaciones masivas pudieran continuar su curso. Las invaluables fotografías en blanco y negro que mostraban un centro cosmopolita lleno de vida y elegancia republicana se convirtieron rápidamente en el único registro visual de una capital que estaba siendo tragada por la ambición de las mineras. Para los pobladores locales, el impacto psicológico de observar cómo los lugares donde nacieron, crecieron y formaron sus familias desaparecía frente a sus propios ojos fue totalmente devastador. Ver caer la fachada de la casa de tus abuelos o el parque donde jugabas de niño bajo el peso abrumador de un tractor industrial genera un dolor y un vacío enorme que ninguna compensación financiera logra curar por completo. Cerro de Pasco se convirtió rápidamente en un caso de estudio a nivel mundial. Una ciudad paradójica que en lugar de expandirse hacia el futuro, se veía obligada a retroceder de manera constante sobre sus propios pasos, acorralada en los bordes del precipicio. Las familias tuvieron que empacar sus pertenencias y migrar forzosamente hacia nuevos asentamientos en las periferias más frías y agrestes, mientras el cráter seguía ensanchando su inmenso perímetro sin mostrar ninguna señal de querer detenerse. La promesa de progreso que la industria extractiva le ofrecía a los pobladores locales durante muchos años terminó cobrando un precio espacial y humano verdaderamente incalculable. La imponente ciudad fue cortada a la mitad de forma irreversible, cambiando las calles para siempre, sus rutas de tránsito diarios y su rica identidad cultural. El contraste hoy en día es verdaderamente espantoso. Puedes caminar por lo que queda de los bordes históricos y observar cómo una pared colonial cuelga literalmente sobre el profundo abismo, desafiando a la gravedad y a la historia misma. Es la imagen más clara de una lucha totalmente desigual entre la frágil memoria de un pueblo andino y la arrolladora fuerza operativa de la industria pesada minera. Un monstruo de piedra que sigue latiendo en las profundidades, recordando a todos que en esta capital de altura, el valor del subsuelo terminó pesando muchísimo más que las historias construidas directamente sobre él. Ahora, si creen que perder el patrimonio histórico es lo peor, agárrense, porque ese es solo el daño que se ve a simple vista. El verdadero desafío, el más duro y silencioso, lo viven todos los días las miles de familias que siguen viviendo al borde de este colosal abismo. Imagínense despertar cada mañana no con el sonido de los pajaritos o el viento andino, sino con el ruido de las maquinarias de la mina. Y ojo, que si de casualidad donde vivían tus antiguos vecinos ahora están construyendo un edificio y te molesta el ruido, imagínenselo por 10. ¿Qué por 10? Por 100. Esas vibraciones viajan por el suelo, sacuden los cimientos de las casas que quedan en pie y hacen temblar las ventanas, recordándoles a todos que esa maquinaria pesada no descansa nunca, ni de día ni de noche. Sin embargo, el ruido de la mina no es la principal preocupación en esta comunidad. El enemigo más persistente y complejo de combatir es completamente silencioso e invisible a simple vista. Al remover a diario toneladas y toneladas de roca y tierra para extraer los minerales más valiosos, la actividad industrial libera de forma inevitable una cantidad inmensa de partículas suspendidas en el aire. Las fuertes corrientes de viento, tan características de las zonas altoandinas, se encargan de esparcir ese fino polvo metálico sobre los techos, las calles y los parques de toda la capital.
Estamos hablando de una constante exposición ambiental a metales sumamente pesados como el plomo, que terminan integrándose de manera inevitable en la vida diaria de los habitantes. Los exhaustivos reportes médicos y los diversos análisis de salud pública han señalado durante décadas los grandes desafíos respiratorios y las enfermedades graves que afectan severamente a la población más vulnerable, especialmente a los niños en pleno desarrollo. Te estoy hablando de la contaminación por plomo. Este tema es bastante delicado y extenso. Solamente puedo decirles que hay cientos de reportes de padres de familia que llevan a sus hijos desesperados a los centros de salud que no tienen mayores recursos debido a la contaminación por plomo que tienen sus hijos. Adicional a esto, a este grave panorama ambiental, debemos sumarle el innegable daño físico a las casas que aún quedan en pie, el constante movimiento de tierras y las alteraciones en las aguas subterráneas han provocado que el suelo mismo, donde se asientan los barrios periféricos, pierda su gran estabilidad original. Muchas de las viviendas que se encuentran cerca del gigantesco cráter presentan grietas profundas en sus paredes principales, desniveles marcados en sus pisos y daños estructurales que obligan a sus dueños a realizar continuas y costosas reparaciones preventivas para evitar colapsos inminentes y proteger a los suyos. Es un vivir con el miedo constante a que tu casa colapse, ya que el simple hecho de mantener una casa en pie se convierte en una batalla diaria contra la inmensa fuerza de la gravedad y la implacable actividad industrial que opera a escasos metros de las puertas de sus hogares, generando una permanente incertidumbre. Frente a este escenario tan adverso, la gran pregunta que suele hacerse cualquier persona externa es bastante lógica. ¿Por qué los pobladores simplemente no abandonan el lugar y se mudan a una zona mucho más segura? La respuesta encierra el núcleo del gran dilema social de esta capital minera. Para miles de estas valerosas familias, marcharse significa renunciar a sus raíces más profundas, a la herencia cultural de sus valientes antepasados y el arraigo histórico que sienten por su tierra. Además, nos enfrentamos a una gran contradicción económica. La gran mayoría de los habitantes dependen financieramente, de manera directa o indirecta, de la misma industria minera, la que poco a poco va consumiendo su entorno natural. Es una dependencia sumamente compleja. Los pobladores demuestran diariamente su resiliencia absolutamente admirable, resistiendo el fuerte impacto de la modernidad extractiva, mientras luchan incansablemente por defender su valioso derecho a habitar la tierra que los vio nacer. Atrapados entre el progreso industrial y la supervivencia, esta inquebrantable fortaleza comunitaria es el testimonio más vivo de una ciudad que, a pesar de estar al borde del colapso inminente, se niega rotundamente a desaparecer. Con toda esta crisis ambiental y urbana encima, las autoridades por fin se dieron cuenta de la gravedad del asunto. En el año 2008, el gobierno sacó una ley histórica, diciendo que era de necesidad pública reubicar a toda la ciudad entera. La idea oficial era construir toda una ciudad nuevecita desde cero en una zona segura, lejos del polvo, de los metales y de las explosiones, para mudar a toda la gente que sigue viviendo al borde del abismo. En el papel suena hermoso y era la única manera lógica de salvar a todas estas familias. Pero del papel a la realidad, bueno, ya sabemos cómo es la burocracia y la brecha terminó siendo absolutamente gigantesca. Mudar una capital entera no es simplemente alistar maletas y trasladar familias en autobuses. Hablamos de un desafío de ingeniería civil, diseño arquitectónico y planificación urbana sin precedentes en nuestra historia moderna. Se requiere construir un sistema completo de saneamiento básico subterráneo, extensas redes eléctricas de alta tensión, nuevos hospitales de alta complejidad, largas carreteras asfaltadas, grandes centros educativos, plazas comerciales e infraestructuras gubernamentales. Todo antes de mover a la primera familia. A este titánico obstáculo estructural se suma el interminable papeleo, los constantes cambios de autoridades políticas y los eternos debates sobre qué institución debe asumir esta enorme carga financiera de este colosal megaproyecto. Para mí, deberían asumirlo al 100% las mineras. Pero bueno,
Mientras, los años siguen pasando de forma inexorable y los pesados expedientes técnicos se acumulan en los fríos escritorios de los distintos ministerios. Mientras tanto, el Gran Tajo Abierto sigue operando y continúa expandiéndose milímetro a milímetro, ignorando por completo la paralización burocrática del sistema estatal. Esta prolongada y tensa espera ha sumido a los pobladores en una especie de limbo temporal sumamente desgastante. ¿Cómo te proyectas hacia el futuro? ¿Cómo inviertes de forma segura en mejorar tu local? ¿O cómo decides remodelar la fachada de tu propia casa si existe una eterna promesa gubernamental que afirma que muy pronto tendrás que abandonar absolutamente todo lo que conoces? La inmensa ciudad se encuentra atrapada en una dolorosa e interminable pausa, suspendida entre un pasado histórico glorioso, de inmensa riqueza platera, y un futuro reubicado que simplemente parece no llegar jamás. Cerro de Pasco es el recordatorio visual e histórico más poderoso y crudo sobre el precio tan alto que se paga por la minería sin control. Una enorme lección geográfica que nos muestra con gran claridad cómo la ambición desmedida por extraer la invaluable riqueza del subsuelo puede terminar devorando de manera literal y figurativa la propia superficie que sostiene a sus valientes trabajadores durante muchísimas generaciones. Llegando al final de este profundo y necesario recorrido, quiero leerte en los comentarios cuál es tu opinión sobre esta terrible historia. Me encantaría leerlos a cada uno de ustedes, sobre todo esos valiosos análisis sobre este complejo tema social. Gracias a todos por acompañarme en este valioso recorrido. Conocer estas impactantes realidades nos ayuda a valorar mucho más nuestro entorno. Si aprecias el trabajo de investigación, el enorme esfuerzo y el gran respeto detrás de esta compleja investigación, te invito a dejar un buen me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. No te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que tenemos un nuevo video. Aquí en la pantalla te estoy dejando otro gran video que te atrapará desde el minuto 1. Cuídense mucho, soy Eli y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!